que se planteó que ayer fue precisamente la relación entre estructuras y procesos, y ese es un tema que quedó abierto a la discusión. Es muy difícil culturalmente hablando, porque en Oriente puede ser diferente, en Occidente muy fuerte la tendencia, precisamente porque nos domina un paradigma o una suerte de impronta cultural mecánica de pensar el movimiento. Es un problema cultural. No es tan difícil para un hindú, no es tan difícil para un árabe, ni menos para un chino pensar el movimiento. Está más en su cultura, lo que Needham llamaría un parámetro orgánico. Nosotros no tenemos los parámetros orgánicos, nosotros tenemos los parámetros mecánicos, que se expresan hasta en los discursos religiosos. Y si no, examinen lo que significa la tradición judío-cristiana. Es decir, la tradición judío-cristiana es un conjunto de decretos, de órdenes, de normas, dominadas por un Dios que siempre está enojado, siempre está retando, es un castigador, un sancionador. Orden, eso es lo que domina. No armonía, no espacio de creatividad, es un problema cultural. Tenemos que, por lo tanto, tomar conciencia cómo esta impronta cultural está o no presente en América Latina. Sobre todo en países como México, como Guatemala, como Colombia, como Bolivia, como Perú, que podrían enriquecer su pensamiento en el plano de lo epistémico desde el hacer hablar las culturas, que tienen otros parámetros para mirar el mundo, como son las culturas indígenas. Eso no lo estamos haciendo. Lo dejamos, digamos, reducido al especialista en lengua o a los antropólogos que están dedicados a estudiar determinadas comunidades. No, esa es una herencia cultural que puede permitirnos enriquecer a nosotros, seamos o no especialistas en cultura indígena, enriquecer el pensamiento para dar cuenta de estas complejidades de la realidad histórica que estamos en este momento enfrentando en el contexto del capitalismo globalizado. Y esto es enormemente importante porque eso nos permite, decía usted ayer, colocarse frente al sujeto, pero el sujeto a su vez se coloca frente a sus circunstancias. Sus circunstancias históricas son estos desafíos que nos están obligando el capitalismo a leer en este momento. Pero ahí surge entonces una pregunta que le daría sentido a esta disquisición y que no es una pregunta de sentido común. ¿Desde dónde pienso mi realidad? ¿De dónde la estoy pensando? ¿Y para qué la pienso? Estoy preocupado, señor, de la violencia. Estoy preocupado, señor, de la democracia. ¿Y por qué está preocupado de la democracia? ¿Por qué le preocupa la democracia? ¿En qué le afecta a usted la democracia? ¿O en qué le afecta a usted la violencia? ¿En qué le afecta a usted la pobreza? ¿Lo tenemos claro? No lo tenemos claro. Y como más que tener pensamiento teórico, nos movemos con modelos, que no es lo mismo, modelos que teoría. Pero la teoría supone un constructo de ciertas exigencias que plantean las circunstancias. El modelo no. El modelo lo puedo comprar, como un commodity. ¿Qué lo puedo comprar y aplicar? No tengo necesidad de hacerme esta pregunta. Como me lo decía ayer un alumno del posgrado en estudio latinoamericano, esto sí me afecta, esto no me afecta. Como punto fundamental desde el cual esa persona se va a hacer preguntas que va a traducir en la selección de un tema para poder transformar el tema en un problema que tenga sentido no solo existencial, sino histórico, porque da cuenta de un contexto que es el que está viviendo. Ahora, este es un problema importante en relación al sujeto, lo que ayer se llamaba la subjetividad epistémica. Porque una pregunta sobre el Estado, sobre el poder, sobre la pobreza, sobre la violencia, no es un problema externo al sujeto. También le afecta al sujeto en su subjetividad. Es decir, porque la historia se vive, no solamente se describe. Ese es el problema. Si no la vivo, me da lo mismo. Que ocurra o que no ocurra. Por último, lo peor que me podría pasar sería llegar a una hipótesis nula. Pero resulta que con la lógica de la hipótesis nula,
En Chile, perdone que esté un poco obsesionado con esta experiencia, pero tengo alguna razón para estarlo, la hipótesis nula, o la hipótesis nula en Argentina, no fue solamente hipótesis nula, fueron 30.000 muertos, 40.000 muertos. Y además de los muertos, los otros muertos, que a veces no se contabilizan, que son los muertos simbólicos, como esa gente que nunca terminó de adaptarse a vivir en otro país, que nunca pudo volver a su país, que se desajustaron personalmente, que rompieron con la señora. A lo mejor para algunos de ustedes está bien romper con la señora de vez en cuando, pero con un problema de ese orden, cuidado, generan problemas existenciales. El conocimiento es también existencial. Y esto nos lleva a plantear un problema que es fundamental tenerlo en cuenta, porque fue una de las cosas atroces que ocurrió en el pensamiento crítico del siglo XX, que fue disociar lo que eran las grandes teorías del cambio social, cambio revolucionario, cambio reformista, cambio hacia el socialismo, cambio lo que se quiera, que se vivió dramáticamente en Guatemala, en Nicaragua y en El Salvador, que se vivió dramáticamente en Perú en algunos momentos, en Bolivia se ha vivido muchas veces, pero es más exitoso el caso de Bolivia, y dramáticamente en Chile, no hablo de Colombia ni hablo de México. Pero al disociarse, la teoría de los cambios de sociedad, de los proyectos de la gente, ¿me explico? No importaba si el proceso de cambio iba a ser o no un espacio de vida renovada. Eso venía después, era como el producto del cambio. No, una vez hecho el cambio, surgirá el hombre nuevo. Pero ¿y quién construye el cambio para que nazca el hombre nuevo? No se puede dar esa dicotomía. Lo que es grave, yo trato de comunicarle, es que el conocimiento, por objetivo, por pretencioso que sea en términos de universalidad, nunca puede dejar de lado una mínima exigencia que los fenómenos sociales que tenemos delante son todos ellos, sin excepción, escenarios de sujetos. Yo no puedo hablar de la economía si no pienso en sujetos de esa economía. No puedo hablar de Estado si no pienso en sujetos de ese Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuando hablo de proyecto de vida, estoy retomando quizá una vieja afirmación fenomenológica, pero que le da sentido vital a la construcción de un conocimiento por universal que sea. Que ¿cómo voy yo aquí en este cambio? No yo, en el sentido individual, sino un yo que puede ser social. ¿Cómo vamos los seres humanos en esta teoría del cambio? ¿Cómo vamos en la construcción de esta sociedad? Eso es parte del pensamiento. En la medida en que yo deje de conceptualizar los fenómenos sociales como meras externalidades, eso está allá, yo estoy aquí, el fenómeno se mide, yo estoy acá, y me da lo mismo si lo mido bien o lo mido mal, porque por último no me afecta, no podemos llegar a conclusiones que permitan potenciar la realidad. En el mejor de los casos, vuelvo a lo que ya se ha dicho muchas veces, a simples descripciones crítico-histórico-genéticas, que es lo que se ha hecho. Pero sin poder pasar de la mera descripción histórico-genética a lo que podríamos llamar una descripción con función de potenciación. Bueno, hay muchas otras cosas, pero voy lamentablemente a no mencionarlas. Algunas cuestiones que tendrían directamente que ver con la red lo podríamos ver después, porque estaba tratando de recuperar esta discusión a partir de una aportación que hacía Juan Giovanni, de que gran parte de los problemas había que situarlo en un punto muy preciso, que es en el nexo entre lo que es el pensar epistémico, que también puede ser filosófico, el pensar epistémico y lo técnico. Yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión, en ese tránsito, que en términos académicos es propiamente lo metodológico. Yo creo que ahí hay una cuestión enormemente importante que tiene que ver con cuestiones tan simples, aparentemente simples, pero son enormemente complejas, como por ejemplo, ¿cómo defino el punto de partida? Si no quiero perder la complejidad de la realidad. 2. ¿Cómo analizo
ese conjunto de relaciones que son la realidad histórica, ¿sí? ¿Qué unidad de análisis tengo que tener para ello? 3. ¿Cómo construyo preguntas que no sean preguntas que se contesten a sí mismas? ¿Cómo construir preguntas con función problematizadora? Entendida la pregunta problematizadora como la pregunta abierta a lo incierto. Es en esa apertura a lo incierto donde se está dando la relación de conocimiento que ayer también se discutía y que posterga, como un poco deliberadamente, la respuesta. ¿Cómo construyo? ¿Con qué lógica construyo esas preguntas? ¿Cómo enuncio esas preguntas para no quedar encerrado en predicados unívocos, etcétera, etcétera? Otra cuestión. Si la realidad es heterogénea, compleja y dinámica, si la realidad es un conjunto de espacios de sujetos que construyen desde diferentes visiones sus realidades concomitantemente, ¿cómo doy cuenta de ese movimiento? ¿Cómo doy cuenta de ese movimiento en el acto de pensamiento? Entonces, ¿cómo organizo el pensamiento? Independizándolo de la tendencia. Bien. Ellos, a diferencia de los hipersociólogos o de los hiperantropólogos, se han atrevido, por ejemplo, el caso de algunos colegas, no es el caso de nombrarlo, a complejizar el concepto de variable interviniente con un concepto de mediación. Un concepto de mediación que, si ustedes lo rastrean, se origina en Lukács, en la estética de Lukács. Y de ahí pasa a un problema metodológico interesante. Bueno, pero ahí tenemos un problema, por ejemplo, con el concepto de relación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la relación cuando el fenómeno no está aislado? Cuando A no es solo A, sino cuando A está determinado por B, por C, por D. Pero peor todavía, cuando la relación de A, perdone que ponga ejemplo abstracto, porque si no, no tendría tiempo. A está determinado por la relación con B, con C, con D. Por lo tanto, no solamente es A, hay muchas A. ¿Con cuál A estoy hablando cuando hablo de una correlación? Eso es lo que, si yo retomo, aunque a ustedes les pueda parecer increíble, pero sí así, en este ámbito discursivo, a Marx es lo que él llamó, desde el capítulo primero, el capital, la especificidad histórica. Es decir, yo no puedo hablar de relación, ni siquiera estadística, si no doy cuenta de la especificidad de esa relación. Pero hay un tema que ya no es estrictamente epistémico, es un problema metódico operativo grave, que puede llevarnos, si yo abuso de la paciencia de ustedes, a un uso, a una lógica en el uso del análisis factorial muy distinto. Podría ser que el pensar al fenómeno en articulación con otro, podría ser que factorialmente, a lo mejor lo más significativo sea no lo que está directamente vinculado al factor, sino lo que no está asociado al factor. Y eso podría ser enormemente interesante, porque podría llevarnos a un recorte de realidad mucho más rico, mucho más amplio. Otro tema, por ejemplo, no podemos pensar los fenómenos simplemente como producto de una génesis. Esto es así porque fue así, y los antecedentes están allá y me explican lo que hoy día es el fenómeno. No puede ser. El fenómeno no termina en lo que determina el recorte, el fenómeno no termina en el recorte, termina cuando termina, que puede iniciar el recorte. Y aquí retomo a Bloch. Todo fenómeno es consecuencia y causa de algo. Y un fenómeno es consecuencia de algo anterior, que es lo que Bloch llamaría el producto, pero también produce los fenómenos. Y en ese sentido él lo llama producente. Todo fenómeno es así. Cualquier fenómeno que usted analice en económico, cultural, político, es lo mismo. Es decir, es una conexión entre ser efecto y ser causa. ¿Cómo recorto eso para no perder esa riqueza? La tendencia a trabajarlo solo como consecuencia, como efecto. Y a partir de ahí transformo el efecto en una variable dependiente o independiente según sea la opción, y de ahí hago una extrapolación. Pero el fenómeno es más complejo que eso, que es un tema que los historiadores han abordado ya hace algún tiempo. Y por último, la realidad histórica, si es dinámica y se expresa en procesos, y esos procesos se van dando en el corte longitudinal del tiempo,
¿Cómo estudio el corte longitudinal? Este es un tema ya de los más conocidos por ustedes, porque sí es una apuesta que le hizo a las ciencias sociales Brodel, de la cual todavía no nos hacemos cargo, que es cómo manejamos el corto tiempo. ¿Cómo manejamos el corto tiempo? Que es lo propio de las ciencias sociales con el largo tiempo. Es decir, eso implica cómo manejo yo los tiempos. Es decir, el problema del tiempo no es simplemente una coordenada, el tiempo no es solamente un parámetro, el tiempo es como lo diría un músico, es un ritmo. Pero ese ritmo es propiedad del fenómeno, no es simplemente función de un reporte metodológico, es inherente al fenómeno. Hay un ritmo en la inversión, hay un ritmo en el consumo, hay un ritmo en la reproducción cultural, hay un ritmo en el funcionamiento del sistema de poder. Ese ritmo hay que captarlo, sería como el equivalente a saber leer el movimiento interno de lo invariante. Pero eso es un tema, porque evidentemente lleva a una gran pregunta que hemos comenzado a discutir aquí en México, en particular con el programa de posgrado en estudios latinoamericanos, que algunos alumnos que se atrevieron a ir al curso estarán sufriendo, pero allá cada uno de ellos correrá con su propio destino, que es, digamos, analizar los procesos históricos desde coyunturas. Y eso evidentemente es algo muy central, porque el recorte coyuntural es el que me permite dos cosas. Primero, dar cuenta del movimiento en su proceso de gestación, no como producto, sino de producto que gesta producto a lo largo del tiempo. Es el desenvolvimiento del fenómeno a través de momentos históricos determinados, que son los que aquí estoy llamando coyuntura. Y también la otra función que cumple, que es la más conocida de todo porque tiene más un origen politológico, y es de que ese recorte de tiempo, que no se aísla el momento en sí mismo, sino que es una secuencia de momentos, en cada uno de esos momentos se da el espacio de intervención del hombre. Ese es un punto muy importante, porque si yo construyo un conocimiento sobre la realidad para poder intervenir sobre la realidad, que es la vieja aspiración de Comte. La vieja aspiración de Comte era esa, es decir, construir un conocimiento para influir sobre la realidad, no simplemente para describirla. El problema está cuál es el recorte adecuado para poder construir un conocimiento que me permite influir sobre la pobreza, sobre la violencia, sobre el funcionamiento del Estado, sobre las reproducciones culturales. Y ese análisis de coyuntura falta por desarrollar. No es el análisis de contingencia, no es el análisis de contingencia, ni tampoco el análisis periodístico. Es decir, el análisis de coyuntura es el análisis del movimiento de la historia condensada en su complejidad, tanto en el sentido de un corte vertical de un tiempo, como en el tiempo del longitudinal. Esas dos dimensiones de la temporalidad se condensan en un momento, y ese es evidentemente un punto muy importante. Quienes han trabajado, por ejemplo, algunos historiadores como Pilar, algunos historiadores como Kula, en el ámbito de la historiografía lo han hecho, pero lo que para mí sería como el ejemplo, digamos, arquetípico de lo que sería un análisis de coyuntura, es el análisis del 18 de Mayo. El 18 de Mayo, más allá de lo que se pretendió o no decir en ese escrito como construcción lógica, es un estupendo análisis de coyuntura, como está condensando relaciones de muchos espacios, mucho tiempo en un mismo recorte. Esta es una línea de trabajo que podría permitirnos que las ciencias sociales salga al frente para responder a algunos de los desafíos que en este momento enfrentamos. Y termino con 4 cuestiones que serían como colofones. Primer colofón: muchas de estas cuestiones que yo he dicho rompen conscientemente con lo que yo llamaría las lógicas, con las epístemes institucionales. Pero lo dejo planteado como un problema de sociología del conocimiento. Mucho de esta revisión del modo de pensar, del modo de construir conceptos, del modo de resolver el problema de la denotación, el problema de las construcciones de enunciados, con predicados complejos, de romper incluso de alguna manera con ciertas inercias lógicas baconianas, de pasar de una lógica de aceptoría a una tipo modal, etcétera, etcétera, rompe con ciertas epístemes institucionales, porque las instituciones, incluida la universidad, son epístemes en estado práctico.
Y eso evidentemente impide que a veces un joven pueda plantearse un problema original, porque no calza con los cartabones establecidos como científicos. Esto significa, digamos, no entender que la historia de la ciencia es un poco ese constante rompimiento. Recuerden ustedes la anécdota de Darwin, no sé si la conocerán como tal, pero Darwin tuvo unos cuantos años en que luchó porque su teoría fuera discutida. Segundo momento, ya una vez aceptado que era digno de discusión, la discusión si era aceptable o no. ¿Se dan cuenta de lo que era eso? Es decir, como le pasó a otros más en el ámbito, por ejemplo, de la física. Eso ha pasado en las ciencias naturales con mucho esfuerzo. ¿Cuáles son los colofones? A partir de esta advertencia de que estamos diciendo todo esto dentro de una especie de calabozo weberiano, digamos que son las instituciones. Recuérdense la metáfora del calabozo de Weber, no la voy a explicar, cada uno la entenderá, pero evidentemente no es un calabozo en el sentido estricto, digamos, es un calabozo simbólico. Primera cuestión es detenernos en el primer momento en el proceso de investigación. Y si yo el proceso de investigación lo divido en dos momentos, el momento pre-teórico o pre-hipotético y el post, yo me tendría en el primero. Y el primero implica cómo ustedes eligen y por qué eligen un tema, cómo ese tema les afecta a ustedes en términos epistémicos, qué sentido tiene plantearse un tema y cómo lo transforman en un problema. Para lo cual supone cómo construyen preguntas que enriquezcan ese enunciado empírico inicial con toda su riqueza, porque el tema empírico inicial puede ser multívoco. Como decía Hegel, no hay nada más abstracto que lo empírico. Efectivamente, es decir, en la medida en que lo empírico aparentemente es muy claro, pero es multívoco. ¿Cómo doy cuenta de esa transformación de lo empírico en un problema? Esa es una cuestión que tiene que ver con la definición del punto de partida. Segundo colofón. ¿Cómo construyo las fracciones iniciales? Es decir, cómo construyo las fracciones iniciales tiene que ver con dos exigencias metódicas. ¿Para qué construyo conceptos? ¿Y desde dónde los construyo? Es decir, ¿qué función cumple la teoría acumulada proveyéndome de instrumentos posibles que yo puedo retomar para usar tal como vienen acuñados o reformularlos? Y el segundo es, ¿para qué lo estoy reformulando? Es decir, para darme de instrumentos que me permitan dar cuenta del problema que estoy concluyendo. Aquí hay una cuestión muy importante porque cuando les hablo de la construcción de las abstracciones iniciales, en el fondo es como un proceso concomitante, de alguna manera, con la construcción del problema, porque el problema yo no lo construyo con olfato ni con tacto, lo construyo con conceptos, pero con conceptos que no están agotados en sí mismos, con conceptos que no se agotan en su significado por su pertenencia a un determinado corpus o corpus teóricos, sino que van permitiendo construir, como se decía creo ayer en algún momento, horizontes de posibilidades en lo que se refiere a realidades. Ahí hay un problema en relación a cómo organizo el pensamiento abstracto sin que este pensamiento abstracto sea un pensamiento ya encerrado en contenidos teóricos. Tercera cuestión es cómo organizo la apropiación de la realidad empírica yendo más allá de lo meramente morfológico. Esto tiene una directa relación con la capacidad de problematización, pero no es fácil, porque de pronto yo puedo problematizar, sin embargo la descripción lo hago en función de indicadores que no son indicadores más que de superficie, indicadores de morfología. Ese es un punto quizás de más fácil solución que el otro, que es que yo derivo de algunos intelectuales latinoamericanos, que es cómo se pasa de la descripción a la potenciación. Y por último, quizás un punto muy importante, que aquí yo no lo planteo en términos de psicológicos, ni psicoanalíticos, ni psicoterapeuta, sino que en el plano del sujeto cognoscente es cómo rescatamos al sujeto. Aquí hay un problema que vincula esta discusión con lo que decía Yolanda Paredes hace un momento atrás en relación a la didáctica. Es decir, cómo formamos a la gente
desde el conjunto de sus capacidades. Y de uno de los problemas que hay como derivado del capitalismo neoliberal o globalizado es que nos transformó lo que ya Marcuse de alguna manera hace muchos años atrás habían llevado como lo unidimensional del hombre. Yo creo que en la academia estamos cayendo en la unidimensionalidad, es decir, no estamos valorando múltiples capacidades del hombre como para poder pensar la realidad y construir el conocimiento consiguiente. Bueno, esos son algunos colofones y perjuicios que los pueda después enriquecer como un aporte a la red, y abrimos ahora un debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Semmelman. Nos acompaña como para hacer los comentarios el doctor Martín Retamoso y el doctor Germán Guarín. Empecemos con el doctor Germán Guarín. Él es de nacionalidad colombiana, docente investigador de la Universidad de Manizales, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Educación y candidato a doctor en Conocimiento y Cultura en América Latina por parte de IPECAL, México. Dentro de sus escritos están Razones para la racionalidad en el horizonte de la complejidad hermenéutica en la interdisciplinariedad contemporánea. Dentro de las investigaciones están la destinación de la universidad contemporánea hacia la didáctica formativa, maestros e intelectuales en la educación colombiana, maestros y maestras, pensar la clave de diversidad, métodos críticos de investigación en ciencias sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Una inmensa gratitud por la acogida, por la hospitalidad a todos nuestros compañeros de México, quienes nos han hecho sentir muy bien durante estos días. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado a formar parte de esta reflexión en la red de metodologías en ciencias sociales. A mí me parece que hay una pregunta central en términos metodológicos, y es cuáles son los grandes problemas que nos acucian, que nos afugian en América Latina. Esto en razón a un llamado para mí fundamental en términos de método de investigación en ciencias sociales, que es el polo atractor de la realidad, y es que le demos a nuestro pensamiento, le demos no solo historicidad, sino que también le demos gravidez, le demos polo a tierra. Desde lo cual la pregunta por cuáles son los problemas acuciantes que nos afugian en América Latina me parece una pregunta fundamental para todo investigador en ciencias sociales, en ciencias humanas e incluso de la cultura, que es una emergencia de pensamiento actualmente en el continente. Y para poder determinar lo que son los grandes problemas de nuestro tiempo. Realmente, si no alcanzamos a leer los grandes problemas de nuestro tiempo, la posibilidad de ser investigadores es muy poca, por mucho que desarrollemos habilidades, por mucho que desarrollemos técnicas y métodos. Si no somos avisados en esa lectura de los signos de nuestro tiempo, de los grandes problemas que nos afugian y que nos acosan en el continente, pues los métodos, las técnicas serán tan ineficientes como los discursos, como las grandes teorías y como las grandes epistemologías. Y en el futuro estaríamos preguntando entonces cómo usar críticamente de las técnicas, cómo usar críticamente de los métodos, porque de poco nos han servido, tanto como las teorías, para leer los problemas del continente. En Colombia, en los últimos 2, 3, 4 años, hay como unos 4 problemas que al menos a mí me llaman la atención, que son esos problemas relacionados con la violencia extrema, esos problemas relacionados con la pobreza, y cuando los investigadores se están preguntando cuál es la línea de pobreza en Colombia, a partir de cuándo uno es pobre. Digamos, yo no sé, pues eso, el impacto salarial de ganarse, no sé,
En Colombia el salario mínimo son como 650.000 pesos, supongo que $250. Yo no sé si la línea de pobreza sea el 249. Bueno, pero de todas maneras es para dar a entender que frente a los problemas de América Latina, frente a los problemas de pobreza, uno, por ejemplo en Colombia, se tiene que preguntar ¿y cuál es la línea de pobreza en el continente? ¿Cuál es la línea de pobreza en México, en Chile, en Argentina? Y un asunto que me sorprendió de una gran inversión que se hizo en una universidad muy prestigiosa de Bogotá, reuniendo como a no sé cuántos investigadores, muchos, con mucho dinero, que porque iban a averiguar por fin las causas de la pobreza en Colombia. A mí me pareció, yo no sé, a mí me pareció como más que escepticismo científico, me pareció de un profundo cinismo científico. Uno todavía está averiguando, invirtiendo grandes cantidades de dinero, cuáles son las causas de la pobreza en el continente. Me parece de un profundo cinismo científico eso. Otro de los grandes problemas a la luz de eso es que a propósito de la línea de pobreza, en Colombia como que empieza a emerger un nuevo concepto, un nuevo nombre para la pobreza. Eso debido a los habitantes de la calle, que es un problema serio en Colombia. El nuevo nombre es indigentes. Bueno, porque en un momento dado el lenguaje fue, en Colombia, ese fue el lenguaje, fue desechables. Algo muy parecido al baile de los que sobran en Chile. Entonces, desechables. Y ante esa realidad de llamarlos desechables, de nombrarlos desechables, porque incluso estaban por debajo de la línea de pobreza y que los estaban matando, hubo que inventar otras maneras de nombrarlos para clausurar la lógica de exterminio que había en Colombia. Y otro problema en Colombia actualmente es la ley de víctimas y la ley de justicia y paz, íntimamente relacionada con todas nuestras muertes, con todos nuestros secuestros, con todos nuestros desplazamientos, con todos nuestros exilios, con la formación de ejércitos privados, un campesino rico, un minero rico, un latifundista, un poseedor de grandes extensiones de tierra y de grandes campos mineros, ante la necesidad de protegerse y argumentando el abandono del Estado, formó ejércitos privados y tomó justicia por su propia mano, por su propia cuenta. Entonces, esto para darles a entender que si bien pueden ser problemas que nos acucian y nos afugian, que están en la superficie de lo que los periódicos dicen, de lo que los medios de comunicación dicen, uno se pregunta si en realidad esos son los problemas. Son problemas que emergen, aparecen en la superficie, son fácilmente visibles, pero uno se pregunta si son los reales problemas. En las discusiones que el profesor Semelman nos ha propuesto y que nos han propuesto otra cantidad de ponentes en este coloquio, durante estos días, uno se pregunta, bueno, si tenemos tantos problemas que salen a la superficie en América Latina, ¿cuáles son los reales problemas? ¿Cuáles son los problemas estructurales? Esos problemas que tienen que ver con nuestra forma de pensar y que tienen que ver con nuestra forma de investigar la realidad y que tienen que ver con nuestra forma de construir el conocimiento, con nuestra forma de producir la teoría y con la forma de producir el discurso. Por eso uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es el problema del método, y uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es el problema de los discursos, y uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es el problema de las teorías, porque como con todo ello construimos pensamiento, construimos acercamiento a la realidad, construimos discursos sobre la realidad, producimos teorías sobre la realidad. Creo que hemos como denunciado un bache, un abismo muy profundo entre lo que es la realidad en sentido estricto, lo que es la realidad social e histórica en sentido estricto,
con lo que es esa realidad configurada, con lo que es esa realidad construida, constituida por nuestra propia experiencia de realidad, por nuestra propia subjetividad cuando está objetivando lo real. Hay un abismo muy profundo ahí y es en razón a ese abismo que, aparte de los problemas de violencia, de pobreza, de justicia, de desigualdad,